Bienvenidos una vez más al Centro de Investigación Elena de White, de la División Interamericana, con sede en la Universidad de Montemorelos. Nos acompaña el pastor Venancio de Dios Morales, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, para ayudarnos a entender un poco más acerca del don profético a lo largo de la historia, especialmente en el Antiguo Testamento, que es la especialidad del pastor. Como ustedes ya saben, lo hemos dicho en otras ocasiones, él ha iniciado sus estudios doctorales en la Universidad de Andrews con la especialidad en el Antiguo Testamento. Pastor, hablando del don profético en el Antiguo Testamento o de los profetas, me gustaría preguntarle, ¿cuál es la función del profeta desde el punto de vista en la historia hebrea, Antiguo Testamento? ¿Puede ayudarnos un poco a comprender eso? Claro que sí, pastor. Una vez más, saludos a todos aquellos que nos miran. Es interesante ver que los hebreos dividían la Biblia hebrea en tres secciones. Está el Pentateuco, la Torá, también llamada enseñanza. Están los Nevi'im, los profetas, y están los Ketuvim, los escritos. Para entender los profetas, la función de los profetas, es interesante mirar que el Pentateuco básicamente pues es la base. Vamos a ver ahí en Génesis la creación. Vamos a ver la base de los escritos de Moisés, el pacto, es un tema muy importante, muy valioso, que de hecho vamos a mencionar también en esta serie de los profetas en el Antiguo Testamento, pero vamos a mirar que prácticamente el Pentateuco pone la base, las estipulaciones del pacto, pero ya cuando vamos a los profetas, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores, vamos a mirar que los profetas tenían una función muy importante. De paso, cuando tú estudias todos los profetas, vas a ver que un verbo que se repite mucho es el verbo shub, que significa volveos a mí. Es interesante mirar que prácticamente la función de los profetas era, primero que nada, aparte de ser los portadores de la voz de Dios, los que comunicaban, ellos tenían que interactuaban con los reyes de Israel. Y de alguna forma reprendían al pueblo y a los reyes cuando se desviaban del pacto. Por eso vamos a ver que todos los profetas es un llamado constante. La palabra volveos, regresad a mí, se repite en todos los profetas, excepto Ageo. Y vamos a ver que los profetas se aseguraban que el descendiente en el reino era una función muy importante fuera de David, que después de Salomón siguiera la línea de David. Y es interesante también que los profetas velaban por el bienestar del pueblo. Por eso es interesante mirar cómo en todos los profetas hay un continuo llamado, volver a la Torá, regresar a la Torá. Porque vamos a ver que en Levítico 26, en Deuteronomio 28, vamos a ver que Dios puso aquí la bendición y la maldición, el bien y el mal. Entonces era constantemente como el pueblo se apartaba, se desviaba. Entonces es interesante que los profetas pues tenían esa función. De paso, Pastor Andrade, los profetas eran freelance, eran independientes del reino, porque si ellos dependían del reino, pues de alguna forma no podía reprender a los reyes. Entonces ellos, siendo que eran portavoces de Jehová y amonestaban a la nación de Israel, amonestaban al pueblo, entonces no era una tarea fácil, porque era una tarea desafiante. De paso, Isaías, por ejemplo, dice la tradición judía que Manasés aserró en dos al profeta Isaías. Entonces, es interesante ver que los profetas tenían que asegurarse que el descendiente proveniera de David. Número dos, volver a la enseñanza, a la Torá, porque ahí es donde también Amós presenta creer a sus profetas. Exacto. Y seréis prosperados. Claro. Entonces, la prosperidad de la nación de Israel dependía de la fidelidad Josafat, ¿no? Al pacto. Sí. Ok, ahora, por ejemplo, entonces, pastor, cuando, de hecho, aquí nosotros tenemos un mural, ¿no? Que presenta la cronología. Correcto. Entonces, además de comunicar, los sacerdotes ofrecían los sacrificios, y llevaban peticiones delante de Dios, pero los profetas, además de eso, comunicaban el mensaje de Dios al pueblo, ¿verdad? Tienen esa doble función. Además de eso, entonces, lo que tú mencionas es que la función primordial de ellos era hacer volver al pueblo de Israel a una relación de pacto con Dios.
como dijiste, era muy fácil perder el rumbo, ¿no? Así es. Así que su función era que ellos volvieran a esa relación con Dios. Sí, porque los profetas sabían perfectamente que volviendo al pacto, regresando a las estipulaciones del pacto, de las bendiciones, porque vamos a ver que también el profeta mostraba que los fracasos, los exilios, no era culpa de Jehová, sino del pueblo, por haberse apartado del pacto. Porque Dios había prometido bendiciones, pero también maldiciones. Entonces, todos los exilios y todo. Entonces, los profetas, sin lugar a duda, pero una tarea principal y fundamental era un llamado: volveos a la Torá, volveos al Pentateuco. Entonces, Moisés pone la plataforma, la base, el fundamento, y los profetas, pues, prácticamente tienen esa tarea. Y por eso vamos a leer en muchos profetas, cuando el Señor dice: convertíos, rasgados, no vuestros vestidos, sino vuestros corazones. Claro. Cansado, hastiado estoy de holocausto. Porque lo que quería Jehová no era un formalismo, sino era una religión sincera. Como dice Miqueas, ¿no? 6:8 decía, ¿qué es lo que demanda Jehová de ti? Hacer justicia, misericordia, humildad. Aunque me pongas miles de holocaustos, yo lo que quiero es que seas justo. La relación, y que fuera justo, porque los profetas reprendían a los reyes porque abusaban del pueblo o porque olvidaban de la viuda, del extranjero. Sí. Porque había sobornos. Entonces, en ese contexto, los profetas reprendían al Torah para volver a la Torah. Porque si volvías a la Torah, pues en cierta forma ibas a ser justo. Claro. Sin duda, una tarea muy difícil, como lo hemos visto en la historia. Sin embargo, aquellos que respondían al llamado de Dios para ser sus profetas, pues fueron bendecidos y guiados siempre por el Espíritu Santo. Muchas gracias, pastor. Gracias por su orientación. Y gracias también a ustedes por acompañarnos. Saludos a todos.